Continuamos con el análisis, pero ahora por el lado de las importaciones. Entonces, tengo acá el dato sobre el total de importaciones para los años 2010 al 2019 y tengo las subdivisiones de este total de importaciones. Por un lado, tengo bienes de consumo, que los productos que utilizamos para el consumo, bienes intermedios de materia prima, productos que se utilizan para desarrollar el proceso de producción para la creación de otros productos, por eso son bienes intermedios de materias primas, y luego los bienes de capital, que aquí van incluidos productos así como maquinaria pesada, que son aquellos bienes que incrementan el capital de las empresas. Entonces, ustedes pueden ver acá esto es el monto en millones de dólares y acá al monto he sacado la tasa del crecimiento de todas las categorías, el total de importaciones, todos los bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de capital, y asimismo también he sacado la tasa de participación. Recordemos que para cuando nosotros queremos ver cómo ha venido evolucionando estos montos, si han crecido, han disminuido, cuál es la dinámica de estos montos, usamos la tasa de crecimiento. Este dato nos indica cómo ha venido aumentando o creciendo la dinámica en las importaciones. Y si queremos medir composición, estructura, usamos la tasa de participación. Ustedes ya saben, es la categoría entre el total de categoría por 100. ¿Sí? Esto ya nosotros ya lo vimos, ustedes ya lo manejan bien. Entonces ahora nos vamos cuando ya tenemos tratada la información, nos vamos a la gráfica. En la gráfica ustedes ven ya cómo se comportan las variables. Entonces ustedes pueden hacer el análisis tanto por el lado de los montos como por las técnicas utilizadas, que ya es un poco más técnico, ¿verdad, chicos? Entonces, ustedes pueden ver acá que en los montos Colombia está importando aproximadamente 40 millones, 40 mil millones, un poco más, importaciones, importa. Y ustedes ven que en estos años ha venido aumentando y luego ha venido decayendo. Ok, sí, pero en cuánto aumenta y cuánto ha venido disminuyendo, por eso usamos la tasa de crecimiento. Vemos que Colombia en su tasa entre el año 2011 y 2010 ha crecido el 34%, pero está ha venido desacelerándose y ha caído en el 2016, ha tenido un decrecimiento en la tasa del 17%. O sea, sí ha bajado mucho el comportamiento de las exportaciones. Y luego a partir de este año empieza a aumentar la tendencia, ha venido una recuperación casi igual que el comportamiento de las exportaciones. Perdón, de las exportaciones, si se fijan. Entonces acá ustedes tienen que indicar por qué se está pasando esto. ¿Será que los precios han disminuido o han aumentado? ¿Por qué es que disminuimos la demanda de los productos de afuera? Y luego aquí ustedes también pueden hacer el análisis haciendo con la tasa de crecimiento. Yo aquí he puesto solo dos, la tasa de crecimiento de los bienes, de las importaciones totales y la tasa de crecimiento de los bienes intermedios. Estos son muy importantes porque estos son la mayoría de empresas son los que piden estos bienes para su proceso de producción y en la creación de sus productos, chicos. Entonces es bien importante conocer este indicador. Y si se fijan, tiene la misma tendencia que el total de las importaciones.
Si vemos, si agregamos los demás, seguramente no también tendrán la misma tendencia. Pero ahora vamos a ver cuál es la composición de estas importaciones. Si ven, lo celestito es las importaciones de los bienes de capital. Y lo azulito es bienes intermedios y luego lo azul más oscuro es bienes de consumo. El 45% podríamos decir en promedio de los 10 años son importaciones destinadas al bienes intermedios de materia prima. O sea que las empresas están adquiriendo estos productos con el motivo de generar otros productos, ¿ya? Y luego el 35, 33, 34% son generados bienes de capital, que incluye aquí bienes como maquinaria pesada, que son también empresas que piden esas maquinarias y se incluyen en bienes de capital. Y luego el 20% son destinados a bienes de consumo, productos que se destinan a bienes de consumo. Entonces, si se fijan, combinando montos para saber cuánto es el valor de las importaciones, combinando tasa de crecimiento para saber cuál es esa dinámica de estos montos y luego combinando composición hacemos un análisis integrado de cómo se comporta, cómo es el análisis de la balanza comercial del país. Ahora si me voy a la balanza comercial, al saldo de balanza comercial. Entonces recordemos que el saldo de la balanza comercial va a ser la diferencia de las exportaciones menos las importaciones, es decir, las exportaciones, este dato, menos importaciones. Y aquí nos puede dar un déficit o un superávit. Cuando es negativo, nosotros estamos hablando de un déficit. ¿Qué significa? Que los déficits es que nosotros como país estamos demandando más productos extranjeros que de lo que estamos enviando productos nacionales. O sea que las importaciones son mayores a las exportaciones. Entonces por eso es negativo acá, menos 772. En este caso, si se fijan, en el 2011 hubo un superávit de casi 2.000 millones de dólares, porque estamos en millones de dólares. Porque las exportaciones fueron mayor a las importaciones. Entonces hay un superávit en balanza comercial. Y luego, si ustedes hacen el análisis, van a ver que hay unos años que tenemos superávit y otros años que tenemos déficit. ¿Cómo podemos ver eso? Ustedes publican, he hecho este gráfico, donde es un gráfico con dos ejes. En un lado tengo los montos de la balanza comercial. Aquí ustedes en este gráfico pueden ver que la mayoría están en negativo, es decir, que hay un déficit en la balanza comercial, o sea que Colombia importa más que exporta, y arriba significa un superávit en la balanza comercial, es decir, que en ese año se exportó más que importar productos. Ahora, en el otro eje tengo la tasa de crecimiento para ver esa tendencia, cómo ha venido este superávit creciendo o disminuyendo. Si se fijan, empieza con una tasa de menos 447, grande, pero es caída, es una caída. Y luego sube y aumenta y llega a una tasa de 1.000, porque en ese año hubo un gran impacto en la balanza comercial porque hubo un superávit.
un déficit en la balanza comercial. Luego el otro año hubo más déficit en la balanza comercial. Hubo más importación que exportación. Entonces en estos años le fue mal a las exportaciones en Colombia. ¿Y por qué? Puede ser por precios, puede ser que porque los productos los productos colombianos no fueron tan demandados por los extranjeros. Básicamente esas son las dos condiciones, ¿sí? Y aquí ustedes ven cómo ha sido esa dinámica, cómo ha venido cambiando en el tiempo. ¿Cuál es lo que debería hacer los países? Pues los países tendrían que, la teoría nos dice que los países tendrían que igualarse, tendría que haber un equilibrio, tanto exportaciones tienen que ser igual que las importaciones, pero en la realidad eso no es así. De hecho, es mejor que los países tengan más exportaciones que importaciones, porque recuérdense, según el Manual de Cuentas Nacionales y según el cálculo del PIB, por el lado de la demanda, las exportaciones incrementan más al valor agregado de la economía, a la producción de la economía, que las importaciones, porque estas les restan según la fórmula del crecimiento económico, del PIB, de la Producción Interna Bruta. Entonces, es mejor tener un superávit en la balanza comercial que un déficit. Pero en estos países, en la mayoría de países latinoamericanos, ocurre lo contrario. Nosotros importamos mucho y lo que más importamos son bienes, materias primas, bienes intermedios para poder producir nuestros productos. Entonces ahí se ve muy clara la dependencia que tenemos con los países más industriales y cuál es esa relación que tenemos con nuestros socios económicos. Entonces, hasta aquí es el análisis por el lado de exportación, de importación y balanza comercial. Y bueno, esperemos que ustedes hayan comprendido y que se incluya también en su proyecto de cátedra. Lo otro, chicos, que quería comunicarles es también que es importante que se puedan hacer un análisis sobre cómo ha venido el comportamiento de las remesas y cómo ha venido el comportamiento de la inversión extranjera directa, porque esto es muy importante para los países. Ahora, chicos, para aquellos que tienen países centroamericanos, es importante que ustedes revisen el Consejo Monetario Centroamericano. Ahí también van a encontrar indicadores en el sistema de información macroeconómica. Van a encontrar indicadores sobre el sector externo. Si ustedes entran a la página, se van aquí a la pestaña del sector externo y van a encontrar una gran cantidad de indicadores. Por ejemplo, tienen las exportaciones divididas en total, maquila, maquila, las importaciones, el saldo comercial, las exportaciones de café, banano y azúcar, porque son los productos que como Centroamérica exportamos más, y también las importaciones de petróleo y combustibles, que son los que más importamos. Luego también tenemos remesas, tienen todo lo que tiene que ver con balanza de pago, cuál es la cuenta corriente, cuenta capital y cuenta financiera, y la inversión extranjera directa. Entonces, todos los que tienen países centroamericanos pueden tomar datos también de acá, que también son datos que proporciona el Banco Central, que no debería de variar mucho al utilizar esta información. Y bueno, hasta acá el video, chicos. Espero que les sirva mucho para su proyecto de cátedra.